Narciso Michavila, presidente de GAT3, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Significa que se recupera Sánchez? Sí, Sánchez se recupera un ¿A costa de? respecto, sobre todo de Podemos y luego también de sus socios nacionalistas. De ahí que, bueno, pues la estrategia del Partido Socialista, decir, pues lo que perdemos a lo mejor en las Castillas, en el sur de España, lo recuperamos en Cataluña, bueno, si es a costa de tus socios. Bueno, esta noche, Antonio, el presidente del Gobierno, pues en Telecinco, en la entrevista de Telecinco, ha venido a decir que los datos que tiene no son los de nuestra encuesta, que se la han presentado en pantalla, y que además que pues no se cree ninguna de las 4 encuestas publicadas hoy que van en la misma línea que la de GAT3. Él se cree a Tezanos, al Sí, bueno, no lo ha venido a decir, pero además tiene mucha gracia porque dice pues que siga creyendo. que cuando él gobierna que hay muchas encuestas. Hay que recordar que Sánchez ha duplicado el presupuesto del CIS, claro, y eso que el CIS ahora ya no hace otra cosa que voto. Por lo tanto, venir a decir que las encuestas de voto pues no sirven para nada cuando es el presidente que más ha invertido dinero de todos nosotros en las encuestas. Pero bueno, la encuesta a los políticos les gusta decirlo y ahí es cierto. El 28 de mayo veremos si el señor Tezanos tiene razón y su partido es el más votado, el Partido Socialista, en las elecciones municipales y autonómicas, o por el contrario los institutos independientes que jugamos nuestro prestigio cada noche electoral, estamos acertados con las estimaciones. ¿Tú no tienes dudas de que vas a acertar tú y va a fallar Tezanos? Pero vamos, yo desde luego nunca he dicho como el señor Tezanos que no haya que creerse las encuestas mientras duplico presupuesto a costa de los impuestos de los españoles. Nunca. Y si no creyeran las encuestas, entonces no estaría presidiendo un instituto de encuestas. Pero vamos, a día de hoy tú no tienes ninguna duda de que las encuestas de, vamos, lo que dice Tezanos, lo que no tengo ninguna duda, realidad, es que los electores no mienten, ni en España, y lo hemos ido viendo elección tras elección. Es decir, si cada noche GAT3 se juega el tipo y cada noche electoral dice esto es lo que ha salido, lo vimos en Andalucía y luego acto seguido en Colombia, con distintos resultados y distintos ganadores, pero viendo como el colombiano y el andalucía no mentía, y el andaluz no mentía. Si lo vimos en Castilla y León y cuando se abrieron las urnas, GAT3 volvió a meter todos los escaños en las horquillas. Lo vimos en Madrid, lo vimos en Galicia, lo vimos en el País Vasco. Lo hemos visto en la repetición de las elecciones y, bueno, en todas y cada una de las elecciones generales desde el año 2015 que el GAT3 se juega el tipo en las noches electorales. Estos que dicen que no creen en las encuestas, que hacen muchas encuestas y tal, les animo a que se jueguen el tipo en la noche electoral y que digan luego si quien está mintiendo es el elector o son ellos. Te pregunto, Narciso, a día de hoy, a 3 meses vista de esas elecciones autonómicas... 90 días, exactamente. 90 días, efectivamente. A estas horas ya sabremos qué ha pasado en los municipios. ¿Puede gobernar el Partido Popular? ¿Y qué comunidades puede gobernar el Partido Socialista? Antonio, dentro de 90 días, es decir, 28 de mayo, a estas horas ya sabremos qué ha pasado en los municipios y esa foto está ya bastante bien dibujada y estaremos saliendo de dudas de lo que pasa en el voto de las autonómicas. Sí. Y hay muchos partidos que están muy abiertos, lejos de lo que pretende hacer creer el señor Tezanos, que dice que su partido gana de calle. Hay escenarios muy abiertos en la Comunidad Valenciana, que va a ser la batalla principal entre el gobierno Sánchez y luego pues un posible vuelco del Partido Popular. Baleares también está muy abierto, Aragón está muy abierto, de ahí un poco pues la expresión hoy del presidente de la DGA, ¿no? Del presidente de Aragón, Lambán, cuando pues arremete contra Sánchez. Habrá que esperar a mañana a ver si le obligan a pedir perdón o sigue arremetiendo contra Sánchez, porque para separarse cada vez más de él. Sí, porque hay distintas estrategias. El presidente de Extremadura, de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pues decidió desde el primer momento cerrar filas con Sánchez y no se ha salido de ahí. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, sin embargo, decidió separarse totalmente de su estrategia y decirlo de forma clara, no se ha salido de ahí. Y sin embargo, el presidente de Aragón, pues a los aragoneses un día les dice una cosa, hoy tocaba decir que Sánchez es el peor y mañana probablemente volverá a decir que pide perdón porque se ha equivocado y no... Ahí está en duda la posibilidad de que siga gobernando Lambán, ¿no? En Aragón. Está en duda. En el caso de Aragón, además, el partido aragonés, igual que Ciudadanos, desaparece de la DGA
y aparece un nuevo actor que es Aragón Existe, que es Teruel Existe, pero con la marca Aragón, y que va a tener bastante poder. Aragón Existe allí, sí. ¿Castilla-La Mancha? En Castilla-La Mancha es otro escenario abierto, pero en este momento es más favorable a Paje. ¿Extremadura? Extremadura también escenario abierto y, sin embargo, Fernández Vara lo puede pasar bastante mal. Hay que entender que Extremadura está muy pegada a Andalucía y todo lo que estamos viendo de momento... Bueno, Andalucía, ojo, no hay elecciones autonómicas, hay elecciones municipales. Sí. Duda en Sevilla, duda en Huelva. El resto de las capitales, todas las gobierna el PP, las va a ganar el PP. Y por primera vez en Andalucía, en el voto municipal, el PP va a estar por encima del partido. El Partido Socialista. El Partido Socialista, en este caso, no tanto por Partido Socialista como partido del señor Tezanos y de Sánchez. Claro, claro. ¿Y en Madrid, ayuntamiento y comunidad? A ver, ayuntamientos, porque hay muchos ayuntamientos, aparte de... Yo me refiero a la capital. A la capital, ¿no? A la capital del reino, pero los ayuntamientos donde el Partido Popular está gobernando, y uno de ellos es el Partido Popular, Almeida no ganó las elecciones hace 4 años, las ganó Carmena, y sin embargo Almeida está bastante cerca de la mayoría absoluta, por lo tanto no necesitará, por mucho que diga... Vox, en este caso Javier Ortega Smith, de que o entra en el gobierno de la ciudad de Madrid o no va a apoyar, bueno, es que no le va a necesitar, porque por el sistema electoral del municipio, la lista más votada, si no hay una mayoría alternativa, y dudo mucho que Vox termine votando a un candidato de izquierdas para impedir que Almeida sea un escándalo, alcalde, ¿no? ¿Y Isabel Díaz Ayuso? También... ojo, en la Comunidad de Madrid, por población, pierden un escaño en la Asamblea. Pasa de 136 a 135. Eso pone más fácil que no haya empates. Y con esos 135, en estos momentos, todavía el Partido Popular retiene los 65 escaños que tuvo. Una mayoría muy holgada. Sí, una mayoría muy holgada, más que toda la izquierda, pero no es una mayoría absoluta, ¿eh? Pero bueno, hay... podría repetirse la situación. Sí, mayorías absolutas. Como la de ahora. De las 12 comunidades donde va a haber pocas, ¿eh? O sea, a estas horas iremos viendo si puede haber sorpresa. Sí, no, estamos hablando a Madrid, 3 meses vista. En Murcia, claro. En el sentido de PP, podría haber sorpresa en Castilla-La Mancha a favor de Paje, vamos, del Partido Socialista. Y te pregunto por La Rioja. La Rioja nos da vuelco. O sea, en La Rioja, gana el PP. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que en las pasadas elecciones, que fueron pues de movimiento muy fuerte hacia la izquierda tuvo, sobre todo el Partido Socialista, es que el Partido Socialista pintó hace 4 años todo el mapa de rojo, ¿eh? Ganó en Murcia, ganó en Madrid también, ¿eh? O sea, Ángel Gabilondo fue el más votado hace 4 años. Hace 2 no, pero hace 4 sí. En La Rioja, de los 33 escaños, la izquierda gobernó por 1, 17 frente a 16. Y es un gobierno de coalición con Podemos, y eso le está pasando factura a la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, que no está mal valorada, pero ese gobierno sí que está muy mal valorado. ¿Tienes datos de Cantabria y Asturias? En Cantabria, sí, a ver, en Cantabria muy desgastado Revilla. Lo que pasa es que siempre puede contar con el apoyo del Partido Socialista, pero el Revilla de ahora no es ni mucho menos el Revilla hace 4 años. Y es más, en la Asamblea de Cantabria o sea, el PRC seguirá entrando, será superado en voto por el Partido Popular, que no tiene garantizado gobernar, porque pero ganaría las elecciones. Ganaría las elecciones, pero no tiene garantizado el volco. Es otro de los escenarios abiertos y que la noche electoral estaremos viendo. Pero sin embargo el PRC es muy probable que se quede fuera en el Congreso de los Diputados. Porque, o sea, que pierda su escaño. Que pierda su escaño, sí. ¿Y Asturias? En Asturias, otro escenario abierto, pero en principio más bien favorable a la izquierda. Con un Podemos fuerte, igual que Navarra, ¿eh? O sea, en Navarra también te iba a preguntar por último, sí. Navarra, un Partido Socialista de Navarra que aguanta bastante bien y que con sus socios nacionalistas de Bildu y con Podemos, que Podemos está aguantando bastante mejor en Cataluña, en el País Vasco y en Navarra que en el resto de España. ¿Y de capitales al margen de Madrid, que ya hemos comentado? Sí. Bueno, Canarias. Canarias, ojo, Canarias después de este escándalo. Cambia todo porque está todo... A ver, Coalición Canaria tiene mucho que decir ahí. Y aunque el Partido Socialista en Canarias era de los sitios donde estaba fuerte, igual que en Cataluña, igual que el País Vasco,
Pero habrá que ver todo el escándalo mediador ¿no? Bueno, en los telediarios abre poco espacio. De hecho, pues el presidente del gobierno no para de insistir que ahora las encuestas dan que los españoles no están preocupados por la corrupción. ¿No? O sea, él hizo una moción de censura para tener un gobierno de la dignidad y porque precisamente España estaba muy preocupado por la corrupción, pero ahora mismo los casos de corrupción no son importantes. Sí, porque según las encuestas de Tezanos no aparece como problema importante. Sobre todo si afecta al PSOE. Quiero decir una cosa, tampoco aparece en las encuestas de Tezanos como tema importante que el principal problema en las propias encuestas del CIS son los políticos. Lo que pasa es que el señor Tezanos, desde que eso salió como titular, cogió y separó en 4 una pregunta abierta, la partió en 3 trozos, igual que hacen con los contratos menores y tal, que los parten, que ahora están en la justicia, pues él hace lo mismo con la encuesta, ¿no? Y dice, a uno les preocupan los políticos, a otros los partidos, a otros los problemas de los políticos, a otros... Claro, y al final dices, perdona, si sumas todo eso, te sale más de un 40% de respuestas. Por lo tanto, el principal problema de los españoles sería la clase política. Pero... Sí. Barcelona. ¿Quién va a ser el alcalde? Bueno, quien decidan los barceloneses y con esto... Eso, ¿no? por supuesto. ¿Pero qué dice GAT3? No, a ver, en GAT3 no tiene datos de Barcelona todavía, ¿vale? Cosa que, sin embargo, hace 4 años la verdad es que trabajamos muchísimo en Barcelona para distintos partidos políticos que nos pidieron encuestas allí. Pero el más votado va a ser Trias. Y con un Colboni, que es el candidato socialista, que... ¿Trias en nombre de quién? Sí, perdón, ¿no? de Junts, pero ¿sí? muy separado, sí. Partido el que fue también, alcalde de Barcelona. Sí, partido muy singularizado con la corrupción. Probablemente allí en Barcelona a lo mejor no se penalice tanto. No tanto, pero y además es la convergencia de soltero o de soltera, convergencia democrática de Cataluña, 3%, en fin, y muchas más cosas. Sí, pero quien va a sufrir mucho en Barcelona fue el partido que fue más votado, con Maragall de candidato, que es Esquerra Republicana. Esquerra Republicana está sufriendo muchísimo, tanto a nivel municipal como en el Congreso de los Diputados. Tuvo 15 escaños en abril, tuvo 13 escaños en noviembre y ahora nos está saliendo con 9. ¿Y eso por qué es? ¿Porque hay un desgaste de su electorado porque no está consiguiendo nada? Hay un doble motivo. Primero, el victimismo que les mueve no sirve porque realmente todo lo que han ido pidiendo se les ha dado. Y hay también una parte de su electorado que considera que haber pactado con Madrid es traicionar a la República Independiente. Y eso les pasa factura. José Francisco, venga, la última que ahora vamos a hablar os pregunto sobre la moción de censura. Quiero que repitáis... de eso, pues venga, entramos. Venga, con la moción. No hay datos, pero hay intuiciones y tienes muy buenas intuiciones sobre cómo puede modificar la moción de censura algo el proceso. Sí, lo primero que hay que entender por qué otra moción de censura. Y por qué y qué puede obtener Vox de ello, ¿no? Cuando dicen, o sea, es evidente, todo el mundo entiende que el principal beneficiado de la moción de censura de Vox es Pedro Sánchez, porque cuando hoy, por ejemplo, pues no se ha estado hablando a lo mejor de los casos de corrupción del Partido Socialista, se ha hablado de la moción de censura. ¿Quiere decir por eso que Vox lo que esté buscando es precisamente pues volver a darle un balón de oxígeno a Sánchez? No lo creo. O sea, cada partido político lo que busca es optimizar sus resultados. Entonces, igual que la moción de censura anterior la hicieron cuando iban a venir las elecciones de Cataluña, después del desastre que habían tenido en Galicia, que se habían quedado fuera y Feijóo tuvo mayoría absoluta, pues Vox, para coger foco, presenta una moción de censura. ¿Qué diferencia hay en esta moción de censura respecto a la anterior? Que en aquella había electores de centro-derecha que consideraban que era posible que saliera la moción de censura adelante. Y además le estaban pidiendo a Ciudadanos y al PP que la apoyaran. Ahora la gente ya sabe matemáticas y ya sabe que la moción de censura, porque además el propio Vox no se lo ha ocultado, o sea, les ha dicho, no salen las cuentas, presento un candidato que claramente nadie espera que alguien con 89 años pueda coger las riendas del país, etcétera. Por lo tanto, ya nadie se lleva a engaño. Es decir, la moción no es una moción de censura, es un acto electoral. Por eso se ha retrasado tanto tiempo, porque se va a presentar precisamente para que no dé tiempo a poder convocar unas elecciones a tiempo. Primero porque no sale la moción, segundo porque aunque saliera, porque de repente todos los socialistas o los de Podemos votaran la moción de Vox, ¿no? Cosa que no va a suceder, ya no daría tiempo a poder convocar elecciones a tiempo. Entonces, ¿quiere decir por eso
que como todos los analistas están diciendo que Vox se ha equivocado y que es un fracaso, va a ser un fracaso, yo no lo creo. O sea, es un acto electoral de Vox que le puede salir bien, igual que le salió bien la moción de censura anterior, para sacar unos resultados buenos en Cataluña. Vox está pensando precisamente en municipales y en autonómicas. No está pensando tanto en Sánchez como en Pero tú dices entonces que si le sale bien a Vox, Vox se beneficia, lógicamente. Sí. ¿Eso significa que perjudica a Sánchez y al PP? No, a ver, si le sale bien a Vox, le sale bien a Sánchez, y al revés, porque es que se necesitan uno y el otro, igual que en su día Rajoy y Podemos, ¿no? Igual que, para entender, Podemos, su principal adversario en estos momentos no es la derecha. Su principal adversario es el principal adversario de quien dirige Podemos, que es Pablo Iglesias, es Sánchez. Claro. Del mismo modo que a Vox no le viene bien precisamente un PP fuerte. Lo que le interesa es que esté a la izquierda de poder. Vox solo entra en las instituciones cuando Sánchez llega a la Moncloa. Y por lo tanto, pues entonces tiene más que ganar teniendo a Sánchez en la Moncloa que teniendo a Feijóo en la Moncloa. A Feijóo. Por eso te pregunto, ¿el perjudicado de la moción de censura entonces quién es, el PP? A ver cómo sale primero, porque si les sale mal será el propio Vox. Igual que les pasó con la candidatura de Macarena Olona en Andalucía y tal. Si les sale bien, como pues la anterior moción, que la convirtieron en escaños en Cataluña, Vox es el principal beneficiado. Y a partir de ahí ellos tendrán que decir, a ver, pero claramente quien está más incómodo con la moción en estos momentos es el Partido Popular. Pero, Narciso, si tú fueras asesor de la Moncloa, del gobierno... Bueno, estaría ahora mismo, brindando con champán, enviándole... ¿Pero qué preferirías? A la calle Bambú, que es la sede de Vox. Decir, ¿tú preferirías colocar la moción de censura? Porque ahora la presidenta del Congreso tiene la potestad, digamos, de ubicar la moción, el debate, en la fecha que ella quiera, dentro de todo este periodo de sesiones. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que beneficiaría más a Sánchez una discusión cuanto antes, ponerla justo antes de las municipales, buscar un término medio, ponerla después de las municipales? O sea, ¿cuándo crees que el PSOE puede llegar a sacar más rédito de la moción? A ver, la gente de bien, ¿no? Los analistas que cogen un poco lo que te dicen es, hombre, no se pueden ir más de 30 días, y en eso tiene razón Santiago Abascal. Dicen, ninguna de las 5 mociones de censura anteriores se han alargado 30 días. Pero la Constitución, o sea, no hay nada escrito sobre los periodos. A mí no me extrañaría nada que Sánchez le diga a Batet, pásala después de Semana Santa. Precisamente para pegarla el máximo posible a finales de abril, mediados de abril, sí, como mínimo, efectivamente. Bueno, después de lo que ha dicho... ¿No es un poco peligroso esto? Porque, claro, es jugar ¿peligroso con fuego. para quién? Para Sánchez, digo. O sea, que puede ser jugar con fuego. Decías tú que, bueno, le puede salir el tiro por la culata, ¿no? ¿O no? Pero, a ver, si los datos de Sánchez son los que estamos teniendo todos y los que le estamos dando a todos los partidos, incluso a su propio partido, es decir, si sus compañeros están haciendo llegar los datos, Sánchez tiene que hacer algo para poder mover el cotarro, porque si no en mayo van a sufrir bastante, ¿eh? Y esto sería la manera de tapar todo lo demás, claro. Sí, sobre todo, a ver, es lógico, es decir, el Partido Popular, su estrategia fue el miedo a Podemos en un gobierno de coalición, claro, y la estrategia de Sánchez, del Partido Socialista, y es lógico, es el miedo a un Vox en gobierno de coalición. Y es de hecho lo que están haciendo, poniendo el foco siempre en el gobierno de coalición en Castilla y León. Bueno, un apunte sobre, volvemos sobre el comienzo de la historia, cuando hemos analizado ya la moción de censura. Al hilo de lo que ha dicho ya ahora... Por eso, al hilo de lo que ha dicho... ¿Qué opináis? ¿Cambiáis de criterio o no? No, yo no cambio de criterio. No, ha ratificado mi tesis de que es un acto electoral. Pero lo que me parece es que manda narices que estén azuzando el miedo a Vox en un posible gobierno del PP y de Vox, cuando ellos están con el gobierno Frankenstein. ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿me estás tomando el pelo? Porque es que ellos tienen a Podemos, a RC, a Bildu... ¿Y qué pasa? ¿Que esos son menos peligrosos que los de Vox? Hombre, pues no sé qué decirte, ¿no? Pero ahí, Mamen, hay que reconocer que hay un sector del electorado, sobre todo el elector nacionalista, y un sector de izquierdas que está muy desmotivado, pero que el miedo precisamente o sea, no les gusta nada lo que está haciendo este gobierno,
pero sin embargo sí les mueve el miedo. Es que ya les movió en el año 19 2 veces, en abril. Pero fíjate, en Andalucía le sale fatal, ¿eh? No, en Andalucía la mayoría absoluta de Juanma Moreno viene precisamente del miedo a Vox. Claro. O sea, los 234.000 electores que pasan del Partido Socialista al Partido Pero Popular... igual al PSOE le salió fatal. Al PSOE me refiero. le salió fatal, vamos, le salió mal en el 18 y le salió mal porque quien promovió precisamente a Vox en el 18 fue el Partido Socialista. Le salió mal en la jugada en el 18 y peor aún el año pasado. Bueno, hay unas municipales y autonómicas efecto arrastre de los indecisos, pero la cuestión de los indecisos siempre es una cuestión pendiente. ¿Hay en este periodo electoral o puede haber un efecto arrastre importante o no? ¿Hacia unas generales? Hacia unas generales y dentro del movimiento. A ver, lo que pasa en la noche electoral de las municipales y autonómicas es que son las primeras elecciones en las que va a votar toda España. Porque desde noviembre del 19 pues ha habido elecciones territoriales y bueno, han tenido su impacto político, pero no ha votado toda España. O sea, el auténtico mapa electoral lo vamos a tener y claramente ahí, aunque se vota de forma diferente a nivel de alcaldía que luego a nivel del Congreso, pero va a dar muchísimas pistas. Bueno, yo insisto, ¿habéis cambiado de opinión después de escuchar a... Yo para nada. Yo además, sobre el tema de la moción de censura? ¿Ninguna opinión rápida? Yo mantengo la misma opinión, pero Sí. es que además me reafirmo lo que ha dicho Narciso, de que hay que esperar a la moción para saber sus efectos. Yo creo que esto es fundamental, porque es que aquí damos por hecho que esto va a ser un show, un circo, no sé qué. Bueno, vamos a ver. O sea, yo no sé qué va a pasar ahí. Entonces yo coincido en que hay que esperar. Es verdad que sí que veo con claridad que Vox lo hace para recuperar protagonismo. Esto está claro. Pero bueno, el efecto posterior electoral hay que esperar a la moción para poderlo calibrar. ¿Y no lo sabremos de verdad? Hasta dentro de 90 días. Pero ¿cuántos votos crees tú de verdad que puede llegar a mover una moción? Es decir, de esos votos de mayo, ¿se pueden de verdad mover algunos votos por lo que pase en la moción? Hombre, para empezar, estás hablando de una marca y no de otra, y estás hablando de unos problemas y no de otros problemas, y luego depende, y es que no hay un histórico en España ni en ningún otro país, o sea, no tenemos elementos comparados para decir, siempre que se presenta un candidato de 89 años, no, es que vamos a ver, es que Trump batió el récord de mayor de edad como presidente en Estados Unidos en más de 200 años. Tenía 70 años. Bueno, pues ahora Biden le ha superado en 10. Sí. Tiene 80, pero es que el candidato de Vox tiene 89. Así es. Y eso hace que sea totalmente nuevo y que además... yo creo que no va a haber una atención permanente porque la gente está un poco harta de política y esto precisamente no les parece que vaya a resolver sus problemas, pero curiosidad sí va a haber. O sea, todos vamos a ver en un momento dado, a ver, esto es algo nuevo y a ver de qué va esto de una persona con esa edad y con ese histórico, si es capaz de aguantar, porque el tamames de la transición cuando era joven, había muy poquitos partidos políticos en el Congreso. Ahora es que hay, y tiene que ir respondiendo a cada uno de ellos durante 2 días. Bueno, parece que no van a... Ya Frankenstein ha dicho que no van a responderle todos y cada uno. Será a lo mejor uno en nombre de todos. Eso es lo que han decidido.